Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que estén viendo este video. Bueno, hoy vamos a presenciar lo que es la clase número 5, en la cual vamos a estar conversando sobre los problemas de aprendizaje. ¿Por qué vamos a comenzar a pensar en lo que es el problema de aprendizaje? Esto se debe a que en la clase anterior, la cual estuvo presentada por la docente Sofía, ustedes estuvieron conversando sobre lo que es el proceso de aprendizaje. Bien, y entonces yo a lo que quiero que hagamos foco es que empecemos a pensar que nuestra disciplina, ¿sí? Nuestro objeto de estudio es el aprendizaje propiamente dicho. Bien, y esto se lleva a cabo gracias a una tríada, la cual está compuesta por un sujeto que aprende, un otro que va a enseñar y el conocimiento propiamente dicho. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de aprender, nos estamos refiriendo a que hay un sujeto, ¿sí?, que va a tomar de la realidad que lo rodea todos los objetos que componen a esta realidad. ¿Y qué va a hacer con esto? Estos objetos los va a comenzar a apropiar, ¿sí? Los va a hacer propios. Cuando se produce esto es que nosotros estamos hablando de que hay un proceso de aprendizaje. Bien, pero esto se lleva a cabo gracias a que los sujetos tienen la capacidad de algo que para nosotros es fundamental, que es la angustia del desconocimiento. A esto nos referimos a que este funciona como un motor, esta angustia, a generar nuevos aprendizajes. Entonces, la forma en que cada sujeto se enfrente, ¿sí?, a esta angustia va a caracterizar, ¿sí?, la modalidad de aprendizaje de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, de esta forma, estuvimos haciendo una revisión de qué es el proceso de aprendizaje, cómo se lleva a cabo, cuál es el motor que lo compone, pero acá vamos al problema, ¿no? Que es un poco lo que yo quería, a lo que yo quería invitarlos, ¿sí?, en la actividad inicial, en donde les proponía que ustedes piensen cuáles son los componentes que pueden estar generando que exista un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un problema de aprendizaje, estamos diciendo que esa angustia de desconocimiento, el cual funciona como motor a la creación de nuevos aprendizajes, es una angustia que se encuentra rígida, ¿sí? Entonces, esta situación es una situación que no es flexible, que no es ágil. Entonces, ¿qué produce? Que el sujeto, cuando se encuentre en proceso de aprendizaje, sus aprendizajes sean rígidos, muchas veces aparece la copia, algo muy mecánico. Entonces, es tan importante generar que los procesos de aprendizaje sean singulares, significativos para todos esos niños que se encuentran aprendiendo. Y esa es nuestra función, ¿no? Como psicopedagogos, poder acercar a ese sujeto, a esos objetos de conocimiento de los cuales se encuentra alejado. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer en nuestra terapia. Pero claro, ¿cómo llegan los sujetos a nuestra terapia? Tenemos que pensar de qué forma llegan los niños, ¿no? En este caso, o los adultos, como estuvimos hablando en otras situaciones. Bien, esto se debe a que aparece un síntoma. ¿Pero qué significa síntoma? Cuando hablamos de síntoma desde la psicopedagogía estamos planteando que este sujeto presenta determinados comportamientos, ¿sí?, que hacen, que demuestran, ¿sí?, que ese sujeto se encuentra alejado de los procesos de aprendizaje. Siempre, ojo, esto es importante, teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje son singulares de cada uno de los sujetos, porque como ya les dije antes, cada sujeto tiene una modalidad de aprendizaje distinta y esa modalidad depende de la forma en que ese sujeto se enfrenta a la angustia de desconocimiento. Entonces, bueno, como les dije,
Cuando esta angustia de desconocimiento se presenta de manera rígida, es cuando van a empezar a aparecer estos síntomas donde vamos a observar que este proceso donde el sujeto se acerca al conocimiento es un proceso rígido, el sujeto se encuentra alejado, no se realiza desde un proceso significativo, con autoría de pensamiento, sino es algo muy mecánico. Bueno, entonces claro, a nosotros nos va a llegar un sujeto que presenta determinados síntomas, ¿no? Bueno, entonces, frente a ese sujeto nosotros vamos a empezar a pensar y a hacer hipótesis de por qué aparece este síntoma. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipótesis en lo que es la clínica psicopedagógica, nos estamos refiriendo a empezar a pensar cuáles son los factores que generan esta situación, esta rigidez, ¿sí? Y tratar de destrabarlos para generar, ¿sí?, determinadas compensaciones para lograr acompañar y acercar a ese sujeto a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, nuestra autora, Sarah Paín, nos va a plantear que existen 4 tipos de factores que son sumamente importantes a tener en cuenta en los síntomas de problemas de aprendizaje. Uno de los factores son los factores orgánicos. El segundo factor son los factores específicos. El tercer factor son los factores psicógenos y el cuarto factor, ¿sí?, es el factor ambiental. Bien, entonces, volviendo a los factores orgánicos, como yo les mencioné en videos anteriores y tal vez lo mencionó la docente Sofía, es muy importante en el proceso de aprendizaje, ¿sí?, los esquemas de acción, que es lo mismo que dije yo recién minutitos antes en el video. ¿Qué significa esto? Que el sujeto va a empezar a aprender a partir de la adquisición de los objetos de su realidad. ¿Y cómo se va a llevar a cabo eso? Eso, según nos plantea Piaget, va a llevarse a cabo gracias a que el sujeto, a través de diferentes esquemas de acción, va a lograr adquirir, ¿sí?, todas estas características de los objetos que lo rodean. Y todo esto a través de lo sensorial. Pero ¿qué pasa? Hay muchas situaciones, y por eso vamos a los factores orgánicos, hay muchas situaciones donde los sujetos presentan, ¿sí?, discapacidades, dificultades que refieren de base. ¿A qué me refiero con esto? A dificultades que son orgánicas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Estas cuestiones orgánicas producen determinadas lesiones, ¿sí?, en todo lo que es el sistema nervioso. Bien, a ver, para que se produzca el aprendizaje, nuestro sistema nervioso debe presentar determinado ritmo, determinada plasticidad, tiene que haber determinado equilibrio en este. Bueno, cuando este sistema nervioso se encuentra con determinadas lesiones, ¿sí?, esto va a hacer que se puedan observar determinadas conductas rígidas, estereotipias, confusiones, ¿sí?, que hacen que el proceso de aprendizaje no se produzca de manera flexible. Bien. Y esto no solo con el sistema nervioso, porque cuando nosotros planteamos estos factores orgánicos no tenemos que pensar solo en un sistema nervioso que encuentra, que tiene lesiones, sino también que hay que pensar, por ejemplo, en el funcionamiento glandular. Las glándulas son sumamente importantes en el sistema, en nuestro organismo, ¿sí? Porque el funcionamiento de las glándulas va a generar que haya un equilibrio en nuestra concentración, si no se puede empezar a observar determinadas somnolencias, lagunas. Y a su vez también es importante que tengamos en cuenta, y esto, a ver, no son
no son causas que habilitan a que el organismo, ¿sí?, se encuentre afectado. Pero, por ejemplo, o sea, no es una causa, no es un factor sí o sí, pero puede traer consecuencias. Por ejemplo, una mala alimentación o malos procesos del sueño, ¿sí?, pueden generar alteraciones en los procesos sinápticos, lo cual luego puede tener consecuencias realmente en lo que son los procesos de aprendizaje. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el organismo no se encuentre en armonía. Por lo tanto, como consecuencia, tenemos procesos de aprendizaje obturados, ¿sí? Entonces, es importante que pensemos en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, este es el primer factor que nos va a plantear Sarah Payne. Cuando hablamos de los segundos factores, ¿sí?, estamos hablando de los factores específicos. Bien, los factores específicos son complejos. ¿Por qué? Porque son factores que los podemos pensar, los podemos observar desde un origen orgánico, pero que de todos modos no se puede verificar que provengan desde un aspecto biológico, ¿no? O sea, no se presentan daños cerebrales localizados que puedan justificar la perturbación o lesiones cerebrales específicas, ¿sí? Pero podemos observar como consecuencia dificultades en lo que son las percepciones motoras, alteraciones en las secuencias, también lo que son la conversión, por ejemplo, de grafema a fonema, que eso es lo que pasa mucho en lo que es la dislexia. Hay dificultades en lo que son los análisis de los símbolos, ¿sí?, de la conversión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este factor, ¿no? Porque son factores que uno dice, uy, esto proviene de algo más biológico, pero claro, cuando se hacen los estudios no se puede observar un daño cerebral. Entonces, bueno, este factor es importante a tener en cuenta, hacer una mirada singular, ¿sí? Es una mirada, una escucha atenta en la que hay que tener en estos casos. Bueno, y en tercer lugar tenemos lo que son los factores psicógenos, los cuales van a devenir van a estar acompañados de todo lo que es la teoría del psicoanálisis, de Freud, ¿sí? Porque acá Sarah Payne lo que nos va a plantear es que hay dos posibilidades para el hecho de aprender. Y esto puede ser que esta dificultad se pueda ver desde un síntoma o una retracción intelectual. Cuando Sarah Payne habla de síntoma, se está refiriendo, ¿sí?, a que hay determinada represión de lo que es el proceso de aprender. A ver, está totalmente reprimido, no se puede llevar a cabo, hay algo que está obturando eso y no deja que fluya. En este caso es puramente un síntoma. Pero Freud y Sarah Payne nos va a plantear que también existen las retracciones intelectuales y que esto se va a llevar a cabo a través de tres situaciones. La primera puede ser cuando hay situaciones de sexualización de los órganos comprometidos. El segundo planteo que nos van a hacer en relación a la retracción intelectual, ¿sí?, es cuando se producen situaciones de evitación del éxito. Bien, por ejemplo, para que pensemos, no sé si alguna vez ustedes vieron la película Yo soy Sam, cuando su hija ingresa a primer grado y comienza a avanzar en todos sus procesos de aprendizaje y llega al punto en el que tiene que comenzar a generar procesos de lectura. Y ella estaba negada, no podía hacerlo. ¿Pero por qué? Porque su papá tenía una discapacidad que hacía que él no pueda leer ni escribir. Por lo tanto, la niña toma esta postura, ¿sí? Podemos pensar que ella empieza a generar esta situación de retracción intelectual porque no avanza en estos procesos de lectura, cuando ella tenía un montón de herramientas, un montón de capacidades para poder lograrlo.
En este caso podemos ver que se llevaba a cabo esta situación, por ejemplo. Y el tercer tipo de retracción intelectual que nos va a plantear Sarah Pain se produce cuando la energía psíquica se encuentra absorbida a otra tarea psíquica. Entonces el proceso de aprendizaje no se puede llevar a cabo porque toda la energía psíquica que debería implicar el proceso de aprendizaje se encuentra totalmente absorbido en otra tarea. Como por ejemplo, esto puede ser cuando el sujeto se encuentra en un proceso de duelo, o sea, está tramitando determinadas situaciones que no dejan que su energía psíquica se pueda abocar a los otros procesos, porque, como yo les dije antes, esto no es involuntario, implica que el sujeto, o sea, es una posición activa la que tiene que tener el sujeto para tomar todos los objetos de la realidad, ¿no? Entonces, necesita determinada energía psíquica y necesita que se active este motor que muchas veces se encuentra obturado, por lo cual se necesita nuestra intervención. Y algo que es importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de una retracción intelectual, estamos hablando de que existen determinadas negaciones, ¿sí? O sea, el sujeto no es consciente de esto que le está pasando. O en muchas ocasiones también puede aparecer identificaciones proyectivas. ¿A qué me refiero con esto? Que todas estas situaciones, estas dificultades que atraviesa el sujeto son depositadas en un otro, ¿sí? Y algo a tener en cuenta cuando hablamos de los factores psicógenos, es importante, ¿sí?, poder también analizar y observar qué sucede con las disposiciones orgánicas y ambientales del sujeto, ¿sí? O sea, no se puede dejar de lado estas cuestiones. Y por último, ¿sí?, vamos a estar conversando sobre los últimos factores planteados por Sarah Pain, que son los factores ambientales. Estos factores inciden en lo que es la capacidad del sujeto para compensar los diferentes cuadros, ¿sí?, las diferentes realidades que se encuentra atravesando el sujeto, estos modos, ¿sí?, de acercarse al aprendizaje, pueden producirse desde un lugar mecánico, como les dije antes, pero si hay un ambiente, un contexto que lo acompañe, lo estimula, va a generar mayor facilidad para que ese sujeto encuentre compensaciones para acercarse de otra manera. Pero cuando ese contexto no lo ayuda, ¿sí?, no genera estimulación, no le aporta esta significación en lo que es el aprendizaje, va a hacer que este sujeto se encuentre muchísimo más alejado de lo que son los procesos de aprendizaje. Y entonces acá cuando hablamos del entorno nos estamos refiriendo a lo que es el entorno material del sujeto propiamente dicho. Es decir, qué cuestiones y qué posibilidades reales le va a brindar este medio a este sujeto, cuántas son las frecuencias de estímulo que tienen, ¿sí?, de qué manera se encuentra constituido ese campo de aprendizaje para el sujeto y de qué forma este sujeto, ¿sí?, va a presentar un nivel de conciencia y participación en estos procesos de adquisición de los objetos de la realidad que lo componen, ¿no? Así que, bueno, esta era la idea de esta clase, con el objetivo de poder acercarlos de algún lugar a qué es el problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante que pensemos que todos estos factores que nos presenta Sarah Pain, a su vez hay un montón de autores que hablan de otros tipos de factores que van a estar afectando. Nosotras nos pareció interesante tomar a esta autora para poder comenzar a pensar los problemas de aprendizaje, pero algo que me parece importante a pensar es que estas situaciones
se encuentran de manera en red, ¿no? O sea, ustedes no pueden pensar que un sujeto, bueno, factor ambiental, bueno, listo, ya está, este factor orgánico, no, sino que pensemos que somos sujetos sociales, que nos encontramos en multiplicidad de situaciones que nos rodean, multiplicidad de problemáticas también. Entonces, los factores que van a estar afectando las situaciones de aprendizaje de un sujeto son múltiples. Entonces, nuestra mirada singular, crítica, es muy importante en estas situaciones. Por lo tanto, la idea de esta clase era que ustedes puedan pensar desde el inicio, antes de escuchar este video, es que ustedes puedan pensar desde los conocimientos que ustedes tienen, cuáles son los factores que ustedes creen que son importantes a tener en cuenta cuando aparece un problema de aprendizaje. Y como tarea final, lo que quiero que hagan es, yo les voy a presentar diferentes viñetas, ¿sí?, de casos, obviamente sin mostrar los nombres de los pacientes, con el objetivo de que ustedes puedan pensar a través de estas entrevistas de admisión cuáles pueden ser los factores que estén influyendo en esta dificultad de aprendizaje. Y a su vez quiero que marquen, ¿sí?, cuál es la demanda que aparece en esas situaciones, ¿sí? Para pensar la demanda tienen que retomar a la bibliografía de las dos licenciadas que presentamos, ¿sí? Así que bueno, espero que esta clase haya sido enriquecedora, que les haya servido, ¿sí?, con el objetivo de generar mayores aprendizajes, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en la próxima.